¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les tengo un invitado bastante especial. Me encuentro en un lugar igual bastante especial con mucha historia. Y bueno, me refiero al señor Otón Valle. Pues muchas gracias por aceptarnos en este lugar tan emblemático. Muchas gracias por querer compartir su conocimiento que tiene con nosotros. Para la gente que no lo conoce, pues él es el cronista de Tlaxiaco. Vamos a estar platicando un poco sobre lo que él hace, cómo es la función de un cronista y sobre todo pues él nos transporta a épocas bastante históricas, épocas en las que nos pone a todos a pensar cómo fue la historia de la Mixteca, cómo fue la historia de Tlaxiaco, de muchas poblaciones que él tiene para conocer con todos nosotros. Y pues muy agradecido. ¿Cómo se encuentra hoy? Muchas gracias por recibirnos en este lugar. Al contrario, muchas gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes parte de la cultura y la historia de nuestra región mixteca. Los felicito por esa labor que están haciendo, porque la juventud más que nada creo que ahorita con estas redes sociales, estos medios digitales, está emprendiendo mucho el rescatar la historia, la cultura, la tradición de cada uno de nuestros pueblos, que es muy rica en toda la Mixteca. Y si nosotros tratamos de recuperar la historia, pues ustedes tratan de difundirla más a todos los lugares a los que están viendo, en este caso su video. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y también los felicito por esta labor que están realizando. Agradezco bastante de sus palabras y pues usted sabe pues mucha historia, pero antes de comenzar a hablar sobre esa riqueza, como bien lo dice usted, pues ¿cómo es que usted es cronista? ¿Qué es lo que hace un cronista para la gente que no lo sabe? Pues un poco platíquenos sobre esa gran labor que usted desempeña, por favor. Bueno, el ser cronista es una figura que deben de tener todos los pueblos de todo nuestro país, porque en cada lugar hay mucha historia, hay mucha cultura, hay mucha tradición que asentar en primer lugar y más que difundir. Entonces, un cronista a veces no es suficiente para un solo lugar, ¿sí? Porque a veces no solo escribe lo que está sucediendo en este momento, sino también trata de recobrar qué es lo que pasó, ¿sí? Para que la gente conozca y se sienta principalmente orgullosa del lugar donde vive, pero sobre todo que ame lo que hicieron sus antepasados. En este caso nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron muchas etapas, en este caso de la Mixteca, pues de muchas guerras, y estoy hablando desde la época prehispánica, desde la independencia, la revolución, y que a veces desconocemos, ¿sí? Influyó mucho en esta región el lugar donde estamos, por ser parte pues de la Mixteca de la montaña, parte de la Mixteca alta, en el que muchos insurgentes en la etapa de la independencia, muchos liberales en la etapa de la reforma, muchos soberanos en la etapa de la revolución, vinieran ya sea a protegerse aquí en la montaña o desde aquí hicieran sus planes para ver qué iba a suceder, en este caso en la capital de nuestro estado. Y hay mucha historia, lo vuelvo a repetir, que desconocemos, y la labor del cronista es esa: tratar de, en primer lugar, investigarla, asentarla y posteriormente darla a conocer. Es por esta razón que yo siempre he considerado que la historia de nuestros pueblos está muy ligada a lo que pasó en la Mixteca alta, en la Mixteca baja, en la Mixteca de la costa. Hay muchos sucesos que están entrelazados y que por lo mismo debemos de unir a nuestros pueblos para que juntos demos a conocer
todo lo que pasó en la Mixteca, todo lo que vivieron nuestros antepasados y posteriormente nuestros hijos, nuestros nietos conozcan qué es tanto lo que estamos viviendo ahorita nosotros como lo que se vivió en el ayer. Sí, sin duda una labor bastante importante, bastante enriquecedora y también de mucho trabajo. Me imagino que, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que al hablar de la Mixteca se necesita infinidad de tiempo, infinidad de investigación, porque es muy amplio. ¿Usted cuánto tiempo lleva investigando acerca de todo esto que nos rodea? Bueno, yo pues básicamente empecé a investigar pues cosas de la botica. La botica tiene cerca de 200 años y por lo mismo es que me preguntaban pues cuál es la historia de la botica. Así fue como yo empecé a tratar de investigar la historia que tiene la botica y posteriormente también como es un lugar céntrico aquí en Tlaxiaco, pues estaba muy ligado a lo que se vivió aquí en este pueblo. Y por esa razón es de que empecé a investigar cosas sobre Tlaxiaco. Al principio, pues, y más en esos tiempos, estoy hablando en la década de los 90, no había los medios digitales que hay ahorita, únicamente el medio de investigar pues eran los libros. Sí, claro. ¿Sí? Y es por esa razón que era muy limitado el conseguir ese tipo de libros, porque eso es lo que tienen nuestros pueblos, que no ha habido la curiosidad de asentarlo, y a lo mejor lo sabe nuestro abuelo, nuestro vecino, porque se lo contaron, es más historia oral, ¿sí? Pero escrita es muy poco. Y aún así sabemos más de la historia nacional que de la historia local. Sí, a veces sabemos realmente qué pasó en la independencia, pues en el centro de nuestro país, con Hidalgo, Allende, Morelos, pero sabemos muy poco de lo que pasó en esta parte de manera local. Igualmente pasa, te digo, en la Reforma, en la época de la intervención francesa, en el Porfiriato, en la Revolución Mexicana, aún después, aquí ya parte del siglo pasado, hay muy poca historia escrita local. Y de eso se trata ahorita, porque tenemos mucha historia. Se trata de volver a recuperarla y poder difundirla. Aquí nosotros, pues al menos lo que tratamos es, en primer lugar, de ver qué fuentes hay, de dónde se puede recuperar esa historia. Hay mucha información, pues podemos decir distorsionada, Sí, claro. ¿sí? Porque no es que uno quiera distorsionarla, yo insisto, sino que a veces nos las contaron mal, ¿sí? A veces mi paisano, mi abuelo, mi vecino, el abuelito de una comunidad, pues desde ahí también ya se la contaron mal, ¿sí? Y a veces no podemos como tal saber realmente qué pasó, porque realmente lo que nos contaron está distorsionado. Entonces, muchas veces he tratado de investigar en medios digitales, en internet, pero pues igual, la historia que la subieron ahí, muchas veces desde ahí ya está mal, y eso es lo que tenemos que nosotros que hacer, investigar para ver qué sí coincide con la realidad y qué sí no coincide con la realidad. En una ocasión, pues, pertenecíamos, por ejemplo, Tlaxiaco, Yolomeca, Tepozcolula, formaban un solo distrito, pero debido a sucesos políticos, pues dejaron de pertenecer. Tlaxiaco tenía los límites hasta Zacatepec, hasta la costa. Posteriormente Putla se separó, pelearon territorio con Juslahuaca, etcétera. Entonces hemos sufrido bastantes cambios que a veces parte de la historia de ahorita, de los conflictos que hay ahorita, son desde esa época, ¿sí? Y no sabemos cuándo surgieron. Ahorita a veces estamos padeciendo algún tipo de conflicto o nos estamos también dando cuenta que simplemente la
comida tradicional o un baile tradicional es muy parecido en nuestras regiones. Sí. Por ejemplo, cada región aquí dentro de la Mixteca, cada región baila de manera distinta el jarabe mixteco y a veces lo toca de manera distinta. ¿Sí? Y a veces uno dice, no, es que el mío es el correcto, no el mío, y no, es que todos son originales, todos son los correctos. Lo que pasa es de que cada lugar lo interpretaba o lo bailaba de diferente manera. Entonces yo creo que no se trata de unificar, porque nunca ha estado unificado, sino se trata de que cada uno rescate sus variantes, ¿sí? Incluso su lengua. Hablamos del mixteco, ¿sí? Y el mixteco de Tepozcolula es muy distinto al mixteco de Yolomecal, al mixteco de Tlaxiaco. Aquí en Tlaxiaco es muy distinto el mixteco del sur, al mixteco del oeste, al mixteco del este. Cada uno de estos tiene muchas variantes del mixteco. Entonces no se trata de unificar tampoco el mixteco, sino que cada uno conserve, porque de eso se trata, de conservar las diferencias que tiene cada uno, y que en lo que estamos coincidiendo todos, pues eso lo difundamos todos. En este caso yo considero que nosotros vivimos en la Mixteca Alta, nos toca recuperar y nos toca difundir pues esta parte de la Mixteca Alta, ¿sí? Porque en muchas ocasiones queremos difundir otros lados, nos olvidamos de nuestro propio lugar, y el día de mañana, cuando queramos conocer y saber lo que nos toca, ya no va a existir. La persona que lo sabía, lo que lo interpretaba, que lo cocinaba, que realizaba la vestimenta, no sé, artes, orfebrería, carpintería, no sé, va a fallecer, y ya no va a quedar quien nos dé esa información de qué es lo que hacía o cómo vivían nuestros pueblos. Tiene mucha razón en ese aspecto de capturar la información, porque el día de mañana quizás ya no nos encontremos con datos realmente que nos ayuden a una investigación, que nos ayuden a saber de dónde somos, cómo era antes, ¿no? Usted en lo personal, ¿qué historias son las que más le gustan a usted en su proceso de investigación en cuanto a la Mixteca? ¿Qué pueblos dice, me enamoré de su historia, me enamoré de este pueblo por tal razón? Obviamente, pues yo lo que más he investigado es la historia, pues particularmente de Tlaxiaco, por ser cronista de Tlaxiaco, pero nuestra historia, al menos con Tepozcolula, con Yolomecal, pues está ligada incluso con Putla, porque lo vuelvo a repetir, en algún momento fuimos un solo municipio. ¿Nos puede platicar de eso, por favor? Claro que sí. Si quiere podemos regresar hasta la época prehispánica, en la que pues el pueblo mixteco no existía como tal, sino nada más eran pequeños asentamientos, ¿sí? Desde el origen que era en Apuala, que nos dice los códices, el origen de los mixtecos fue en Apuala, y que el primer asentamiento ya como un pequeño pueblo pues fue Tilantongo. De ahí se dispersaron, ¿sí? Emigraron hacia Coislahuaca, hacia Tlaxiaco, hacia Chutla, hacia Tututepec, y los pueblos intermedios, ¿sí? Se crearon pequeños reinos, ¿sí? Pero cada uno era independiente. Sí tenían muy parecidas las costumbres, era muy parecida su forma de alimentarse, pero sin embargo no eran unidos. Cada uno ahora sí crecía por su lado, hasta que vino Ocho Venado. Él fue el que conquistó todos esos pueblos, y al ser él el conquistador de todos ellos, pues ya creó como uno solo, ¿sí? Es ahí donde surge como nación ya en forma la Mixteca, y la historia nos dice que al menos en esta parte de la región mixteca, los primeros habitantes de esta zona pues se encontraban cerca de Yolomecal, ahí por
por boca de lo que es ahorita la boca del perro hacia abajo, ¿sí? Hacia Tayata, en esa parte, pues casi enfrente de Yolomecal, pues ahí es donde surgieron los primeros mixtecos de esta zona, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues vamos a imaginarnos, todo estaba solo, sin nada, y pues exploraron todas estas zonas, ¿no? Y posteriormente ellos criaron Huamelulpan, que está ahí pues muy cerca también, claro, de Yolomecal. Ese fue como uno de los primeros centros importantes aquí en esta parte. Estamos hablando que tenía, nos dice la historia, cerca de 3,000 gentes, ¿sí? Que pues para esa época sí era algo grande. Aquí en esta parte de Achiutla, que también es de la zona, pues era el centro espiritual más importante. Era ahí donde todos esos pequeños pueblos que abarcaban la Mixteca era hubo un momento que fue desde el pie del Popocatépetl hasta Pinotepa y hasta la ciudad de Oaxaca. O sea, toda esa zona en algún momento fue la Mixteca. Entonces, dentro de toda esa zona, los pequeños pueblos que había por todos lados, su centro religioso más importante fue Achutla. Entonces venían, ¿sí?, de Coislahuaca, de lo que ahorita es Puebla, de lo que ahorita es parte de Guerrero, pues pasaban por todos nuestros pueblos, pasaban por lo que pues ahorita es Tepozcolula, Yolomeca, y de aquí del sur, lo que ahorita es Putla, Coislahuaca, Chalcatongo, Yosondúa, todos esos, o sea, venían a concentrarse aquí. Incluso nuestra evangelización pues fue pues en los tiempos casi simultáneos, cuando nombran a Fray Lucero que venga a evangelizar lo que ahorita es la ciudad de Oaxaca, y posteriormente lo nombran para evangelizar esta parte de Tlaxiaco, pues anda por todos estos pueblos, anda por Nundichi, anda por Huamelulpan, anda por Tayata, anda por Yolomecal, anda aquí Joslahuaca. Eran personas, como no había gran cantidad, gran disposición de personas, pues una persona o dos tenían que hacer una gran labor, ¿sí? Entonces tenemos esa historia en común, que sí evangelizó Tlaxiaco, pero también evangelizó Joslahuaca, pero también evangelizó parte de Yolomecal, ¿sí? Entonces es una historia muy, muy en común, y lo podemos ver también en la época de la independencia. Cuando vienen los insurgentes, específicamente el generalísimo Morelos, cuando llega a tomar la ciudad de Oaxaca y se dirige al puerto de Acapulco, él viene, y lo que es ahorita pues nuestra carretera, sí, claro, más o menos siguió esa ruta, ¿sí? Viene, se queda un día en Tepozcolula, pasa Yolomecal, se viene a Tlaxiaco, sigue hacia Chicahuazla, Putla, llega a Zacatepec, Cacahuatepec, Ometepec, se desvía hacia Acapulco. Entonces, en todos estos lugares, pues él va buscando gente que se adhiera al movimiento insurgente. A los lugares que va, le pide ya sea a autoridades o a gente que estaba, en este caso, apoyando el movimiento insurgente, pues que se reunieran. Por ejemplo, reunió gente en Tepozcolula, ahí le dijo, pues voy a llegar. Bueno, mandaba una comitiva por delante y decían, va a pasar Morelos, y reunía gente para que cuando él pasara, él diera su discurso, le pidiera a la gente que se adhiriera al movimiento, ¿sí? Y en unos casos ahí, en ese instante, unos ya se adherían y ya iban engrosando sus filas. Y eso lo hizo, te digo, en Tepozcolula, en Yolomecal, en Tlaxiaco, y se siguió. Entonces la historia es ligada. El general Porfirio Díaz, otra figura nacional,
pues también conocía todos estos lugares, ¿sí? Él en una ocasión, cuando votó contra Santa Anna, pues en esa época votar contra Santa Anna era que te perseguían, estabas en contra del gobierno y te mataban o a ver qué hacían. Y pues él en esa ocasión, cuando votó en contra de Santa Anna, en 1854, pues fue un perseguido y se vino a refugiar, en este caso aquí a Chalcatongo, pero pues obviamente pues pasó por todos nuestros pueblos, y de aquí pues como todavía era un lugar donde tenían control, en este caso Santa Anna, pues lo mandaron más al sur, de Chalcatongo hacia arriba hasta Cuanana. Toda esa parte estuvo oculto Porfirio Díaz, y cuando él empezó a pelear en primer lugar a favor de la reforma y en segundo lugar contra la intervención francesa, pues la gente de todos estos pueblos igual se le unieron para pelear con él. Entonces la batalla del 5 de mayo, la toma de Oaxaca, la Carbonera, la batalla de Miahuatlán, la toma de la Ciudad de México, hubo gente mixteca que estuvo con él peleando, y es de todos nuestros pueblos que se le unieron, ¿sí? En la época de la Revolución, pues también recordemos que cuando el gobernador José Inés Dávila deja la ciudad de Oaxaca al ser perseguido por los carrancistas, decide venirse a Tlaxiaco y pues toma la misma ruta. En este caso viaja por tren al Parián, ahí en Nochixtlán, y de ahí se viene con toda su comitiva, con los poderes del Estado, lo que llamamos la Cámara de Diputados, el gobernador con toda la gente que integraba su equipo político. Al venirse a sentar a Tlaxiaco, pues pasan, te digo, del Parián, Yanhuitlán, Desviación, Tepozcolula, Yolomecal, Tlaxiaco. Aquí es donde se asientan y es donde se dan varios encuentros, y dentro de esos encuentros contra los carrancistas, pues gente de nuestros pueblos, unos se unen al lado de José Inés Dávila y otros se unen al lado de los carrancistas. Entonces hay difuntos de los dos bandos, ¿sí? Y hay historias, por ejemplo, una masacre que sucedió, por ejemplo, en Tepozcolula, para que perdonaran a la gente que se había unido al licenciado José Inés Dávila, a los soberanistas, les dieron un plazo y les dijeron: ¿saben qué? Tienen hasta tal día a la medianoche para entregar sus armas y los perdonamos. Y no lo hicieron así. Ahora sí que por azares del destino les cayó la noche y decidieron quedarse entre Tepozcolula y Yolomecal, decidieron acampar, y pues ya no llegaron a la medianoche a entregar sus armas. ¿Y qué pasó? Llegaron los carrancistas y hizo una masacre total, ¿sí? Entonces unos se fueron a refugiar a Yolomecal, otros se fueron a refugiar pues ya sea hacia Chutla, hacia los pueblos que están ahí cercanos. Entonces es una parte de la historia que nuestros pueblos vivieron muchos tiempos de guerra, que yo considero que debemos de conmemorar, porque es sangre, pues a lo mejor de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, claro, que desconocemos, ¿sí? Y son personas que dieron su vida, o a lo mejor sin querer participar en la vida, por vivir en el pueblo, fueron masacrados, ¿sí? Y ahora sí que fue sangre de nuestra familia, pues por la revolución, por la independencia, por la reforma, por la intervención francesa, que si no hubieran acontecido esos momentos de guerra, no hubiera afectado a nuestra población, ¿sí? Cuando Tepozcolula tenía bajo su dominio Yolomeca, Tlaxiaco, te digo, Putla, pues lo que llegaba, la orden que llegaba a Tepozcolula, afectaba a todos nuestros pueblos.
en general. Ahorita ya está separado Tepozcolula, ya está separado Tlaxiaco, ya está separado Putla, ya está separado Jozlahuaca, pero en un momento no todos pertenecíamos a Tepozcolula. Entonces, muchas veces, investigando la historia de Tepozcolula en este caso, vamos a encontrar historia de Yolomecal, vamos a encontrar historia de Tlaxiaco, vamos a encontrar historia de Putla, ¿sí? Que ahorita a veces decimos, no, pues Putla es por separado, Tlaxiaco es por separado, ¿sí? Pero antes era una sola, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por eso, como pueblos, tenemos que ver en conjunto qué es lo que porque nos afectaba a todos, no era por separado, nos afectaba a todos. Entonces, ahorita, yo eso es lo que considero, que tenemos que trabajar, ahora sí que de Desviación hasta Pinotepa, todos juntos por rescatar nuestra historia y difundirla. Somos un pueblo todos unidos y todos debemos ser partícipes porque todos tenemos una historia que contar. Sí, claro. Apuesto a que todos se quedaron sorprendidos, al igual que yo, al saber pues diversidad de historia, porque al final de cuentas quizás estamos separados por algunos kilómetros, pero al final de cuentas la historia nos unió, somos uno mismo, y es emocionante transportarnos, imaginarnos esos recuerdos en los que grandes personajes que conmemoramos pues se llevó a gente nuestra, ¿no? Y que gente nuestra pues también luchó, ¿no? Y un punto bastante importante es de que, y me ha pasado de que escucho que mi abuelo, mis bisabuelos estuvieron en la guerra de independencia, por ejemplo. Y es eso, ¿no? Es eso de que pues mucha gente fue al mando de grandes personajes que hoy conmemoramos. Y es interesante, es bonito que la historia, quizás digamos, es que eso ya pasó, pero está presente hasta el día de hoy y considero yo que estará presente por siempre porque pues no sabemos qué es lo que nos espera, no sabemos qué es lo que vaya a pasar y pues lo felicito de verdad por el gran labor que hace usted como cronista. Las historias que tiene para nosotros son bastante enriquecedoras. ¿Qué es lo que sigue para usted? ¿Qué es lo que sigue para Otón Valle como cronista de esta bonita, heroica ciudad de Tlaxiaco? Bueno, pues lo que yo intento es, unir a nuestros pueblos. Porque cada uno ha visto por sí solo. Sí, claro. Sí, y eso también ha reducido mucho el que nosotros trabajemos en equipo. A veces yo nada más veo por Tlaxiaco, pero me doy cuenta que está ligado con la historia de Yolomecal, que está ligado con la historia incluso de Oaxaca, ¿sí? Entonces, es ahí donde debemos nosotros unirnos para que juntos rescatemos no solo nuestra historia, sino nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros bailes, nuestra comida. Hay mil cosas que rescatar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Yolomecal existía desde la época prehispánica, o sea, no es un pueblo reciente, ¿sí? Desde antes de la conquista ya existía Yolomecal, ¿sí? Entonces, fue invadido por los mexicas, ¿sí? Fue una invasión mexica que conquistó toda esta parte de la Mixteca. Estoy hablando, no sé, de casi 600 años, un poquito menos, cuando hubo batallas entre mixtecos y mexicas. Y en este caso, vuelvo a repetir, Yolomecal, Guamelulpan, Tlaxiaco, fueron invadidos por los mexicas. Tenemos historia en común que contar. Y ahorita lo que tenemos que hacer es eso, o una de mis intenciones es esa, de que nos juntemos todos los pueblos de la zona, recuperemos nuestra historia, nos sintamos orgullosos de lo que somos, trabajemos en equipo, la difundamos en equipo, y el día de mañana, no solo en el estado de Oaxaca, promocionar la Mixteca, difundir esto es la Mixteca, esto fue la Mixteca, o esto es la Mixteca Alta, la zona de Tepozcolula, Tlaxiaco, esto es no, sino incluso a nivel nacional, ¿sí? Esto es la Mixteca de Oaxaca,
¿sí? Esa es una de mis intenciones, recuperar, bueno, unir los pueblos, recuperar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y difundir, ¿sí? Ojalá se interesen las autoridades en la cultura, en la tradición, porque eso es lo que somos, eso es lo que se debe recuperar. Y así como considero, por ejemplo, Santiago Yolomecal. Santiago es uno de los primeros santos que se veneraron cuando vinieron los españoles, ¿sí? Incluso Hernán Cortés era muy seguidor de Santiago Apóstol. Y los primeros pueblos que empezaron a evangelizar en todo lo que era por lo que después llamaron ellos la Nueva España, hubo, ¿cómo diferencias a un pueblo muy antiguo? Que muchos de ellos o eran San Pedro o eran Santiago, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que, te digo, Yolomecal tiene historia aún desde antes de la llegada de los españoles, y aún con los españoles, esta parte de la Mixteca, por ejemplo, Hernán Cortés la dividió, qué lugar debería gobernar cada uno de su gente, y en este caso Hernán Cortés fue que dijo quién debería gobernar en Tepozcolula, Yolomecal, en Tlaxiaco, en Chalcatongo, ¿sí? Él repartió parte de esta zona de la Mixteca. Entonces, en documentos históricos, vuelvo a repetir, desde la época prehispánica, en documentos de Hernán Cortés, en documentos de la independencia, en documentos de la revolución, de Porfirio Díaz, de Juárez, está esta región. Eso es lo que debemos nosotros recobrar, difundir, y ojalá en algún momento pues que la gente interesada lo dé a promocionar todo a donde va, porque hay mucha gente de nuestra localidad que migra. Entonces todo donde vaya, que diga yo soy de esta parte de la región Mixteca Alta, en la que sucedió esto, vivió esto, y ahorita hacemos y conservamos y nos sentimos muy orgullosos de esto. Pues le agradezco bastante este tiempo, la verdad estoy bastante agradecido por su tiempo, por la historia que usted nos brinda. Le reitero mis felicitaciones, es una labor bastante importante y estoy seguro que muchos estarán agradecidos de conocer un poquito de lo mucho, ¿no?, que hay por conocer. Le agradezco bastante el tiempo que tuvo para nosotros. Esperemos pronto sigamos haciendo más videos para conocer un poco más de los lugares, de la historia, que pues ya lo oyeron, ¿no? Al final pues todos estamos ligados, todos somos uno mismo, y pues la Mixteca tiene infinidad de riqueza. Así que si pues tú eres de fuera y quieres conocer la Mixteca, pues te invito a conocer pues de donde es Desviación hasta Pinotepa. Así que pues muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado tanto como a mí. Me gustó mucho estar platicando con el cronista de Tlaxiaco, Otón Valle. Muchas gracias, estoy muy agradecido, y pues nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta luego.